Valencia combina historia, mar y modernidad en un equilibrio único. En este recorrido descubrirás sus rincones más emblemáticos y la esencia que la hace diferente. La estación de Sátiva es un edificio clásico, con detalles de principios del siglo XX, que introduce suavemente a la vida urbana de Valencia. La Plaza de Toros impresiona con su fachada neomudéjar de ladrillo rojo y arcos elegantes. La plaza del Ayuntamiento es un espacio amplio y vibrante. Caminando por ella puedo observar los edificios restaurados que la rodean, con balcones y detalles ornamentales que captan la atención. Hay fuentes que se mezclan con el murmullo de la ciudad y con el ir y venir de locales y turistas. El Ayuntamiento de Valencia es un edificio imponente que refleja la historia y la identidad de la ciudad. Su fachada principal combina elementos clásicos y detalles ornamentales, con balcones, molduras y esculturas que muestran la elegancia de la arquitectura valenciana. Observarla desde la plaza transmite inmediatamente la importancia y el peso histórico del lugar. El balcón del Ayuntamiento permite observar de cerca los detalles ornamentales de la fachada. Desde allí, la vista hacia la plaza del Ayuntamiento es impresionante. La sensación de estar en ese balcón es como situarse en el corazón de Valencia, con una panorámica que invita a detenerse y disfrutar del ritmo de la ciudad desde las alturas. La sala de cristal impresiona por su luminosidad interior. La luz natural entra a raudales a través de los grandes ventanales, iluminando los detalles ornamentales y los muebles históricos. Caminar por ella transmite una sensación de elegancia y solemnidad, como si cada rincón contara la historia del Ayuntamiento y de la ciudad. El Museo del Ayuntamiento permite recorrer la historia de Valencia a través de objetos, documentos y fotografías cuidadosamente expuestos. Pasear entre las vitrinas y las paredes decoradas da una sensación de conexión con el pasado, mostrando cómo la ciudad ha evolucionado a lo largo de los siglos y destacando momentos clave de su identidad. El hemiciclo desde dentro revela la solemnidad de la política local. Las filas de asientos, la disposición de las mesas y el estrado central transmiten la importancia de las decisiones que se toman allí. Sentarse por un momento permite percibir la formalidad y el respeto que envuelven este espacio, así como la energía de un lugar donde se debate y se gestiona la vida de la ciudad. La plaza del Ayuntamiento es amplia y animada, con fuentes, edificios históricos y un constante ir y venir de turistas y locales. Pasear por ella permite sentir el pulso de la ciudad y disfrutar de su energía vibrante. El mercado central es un espectáculo de colores y vida. Desde dentro, se percibe el bullicio constante de vendedores y compradores, los puestos llenos de frutas, verduras, pescados y productos locales. La lonja de la Seda destaca por su arquitectura gótica y su majestuosidad interior. Las columnas esbeltas y los techos abovedados generan una sensación de amplitud y solemnidad. La plaza redonda transmite intimidad y dinamismo. Su forma circular rodeada de pequeños comercios genera un espacio acogedor donde se siente la energía de los vendedores y compradores. Caminar por sus pasillos interiores permite perderse entre los puestos y descubrir objetos y productos que reflejan la vida local de manera auténtica. La Plaza de la Reina es un espacio animado y céntrico. Desde ella se ven la catedral y los edificios históricos que la rodean, mientras turistas y locales llenan la plaza de vida.
El Micalet es el icónico campanario de la Catedral de Valencia, con su silueta inconfundible que domina el skyline del casco histórico. El Tribunal de las Aguas es una institución histórica que sigue funcionando junto a la catedral, conocida por resolver los conflictos de riego de manera tradicional y oral. La Plaza de la Reina es un espacio emblemático en el corazón de Valencia. Su gran fuente central domina la plaza, con chorros de agua que dan vida y frescura al entorno. Alrededor se elevan edificios históricos de fachadas elegantes, con balcones y detalles ornamentales que reflejan la historia de la ciudad. Desde la plaza se puede contemplar la imponente catedral, cuyo campanario se alza como punto de referencia, y las calles que irradian desde ella conectan con el casco antiguo, creando un ambiente urbano lleno de ritmo y arquitectura que invita a recorrer cada rincón. La calle Caballeros es una de las vías más históricas de Valencia, con fachadas antiguas, balcones decorados y un ambiente que refleja siglos de historia. Caminar por ella permite sentir la esencia del casco antiguo mientras se descubren sus detalles arquitectónicos. Las torres de Quart se alzan con fuerza, recordando la historia medieval de Valencia. Admirarlas desde fuera transmite solidez y carácter histórico. La Plaza de San Lorenzo es un rincón histórico y acogedor, rodeado de edificios antiguos con fachadas de colores y balcones ornamentados. En el centro destaca la iglesia de San Lorenzo, que le da carácter y presencia al espacio. Las torres de Serranos imponen respeto desde la distancia. Su presencia recuerda el pasado defensivo de la ciudad. Caminar por los jardines del río Turia es descubrir uno de los lugares más especiales de Valencia. Donde antes corría un río, hoy se extiende un enorme parque que recorre la ciudad de punta a punta. Después de la Gran Riada de 1957, el cauce se desvió y este espacio se transformó en un pulmón verde lleno de vida. El Turia combina historia y modernidad. A lo largo del recorrido se cruzan puentes antiguos, como el de Serranos o el del Real, junto a otros más modernos, como el Puente de las Flores o el de Calatrava. Cada uno refleja una etapa distinta de la evolución de Valencia. Dentro del cauce, el ambiente es tranquilo y variado. Hay ciclistas, corredores, familias paseando y personas descansando bajo los árboles. En cada tramo se respira una energía diferente, algunos más naturales, otros más urbanos. La vegetación es abundante, con palmeras, pinos, fuentes y amplios espacios donde la gente se relaja o hace deporte. El parque une la ciudad desde el parque de cabecera hasta la ciudad de las artes y las ciencias, conectando naturaleza y arquitectura en un mismo recorrido. Más que un simple jardín, el Turia es un símbolo de cómo Valencia supo convertir un desastre en un espacio lleno de vida, donde el ritmo de la ciudad se mezcla con la calma del Mediterráneo. El Palau de la Música impresiona con sus formas y colores, reflejando la importancia de la música y la cultura en Valencia. Entrar al mercado de Colón es adentrarse en un espacio lleno de luz y detalles arquitectónicos. La estructura de hierro y vidrio deja que la luz natural inunde el interior, resaltando los arcos, molduras y ladrillos decorativos que le dan carácter modernista. A cada paso se percibe el equilibrio entre tradición y modernidad, un lugar pensado para socializar, recorrer y disfrutar del ambiente urbano bajo un techo lleno de historia y estilo. La calle Juan de Austria es una vía histórica y tranquila. El Banco de Valencia destaca por su imponente fachada y detalles ornamentales. El teatro principal es un edificio elegante con arquitectura clásica. Y ahora nos dirigimos al Turia, para recorrer la ciudad de las artes y las ciencias.
El ágora destaca por sus líneas negras y formas geométricas, aportando equilibrio visual dentro de la ciudad de las artes y las ciencias. El Museo de las Ciencias impresiona por su diseño futurista, inspirado en el esqueleto de un gran pez. Su estructura blanca se refleja sobre el agua, creando una imagen casi irreal. En el interior, los techos altos y las pasarelas dan una sensación de amplitud y movimiento. Más allá de su función científica, destaca por su arquitectura, que une arte, tecnología y curiosidad en un solo espacio. El Hemispheric tiene forma de ojo gigante y refleja la luz y el agua de los canales, generando un efecto futurista y visualmente impactante. El Eleum Bracle es un paseo ajardinado con palmeras y esculturas, combinando naturaleza y arquitectura futurista. El Palau de les Arts Reina Sofía se alza como escultura monumental con formas curvas y volúmenes asimétricos, irradiando energía cultural. Por dentro, el Museo de las Ciencias es amplio, luminoso y lleno de estructuras abiertas. La luz entra por las enormes cristaleras y se refleja en el suelo blanco, creando una sensación de espacio continuo. Las rampas y pasarelas conectan los diferentes niveles, mientras el sonido de las voces y los ecos del edificio le dan vida. Todo está pensado para despertar la curiosidad y hacer que la ciencia se sienta cercana y visual. La Playa de las Arenas es una de las más emblemáticas de Valencia. Amplia, luminosa y abierta al Mediterráneo, combina el sonido constante de las olas con la vida del paseo marítimo. La arena es fina y dorada, perfecta para caminar descalzo mientras la brisa marina refresca el ambiente. Desde la orilla se aprecia cómo la ciudad se funde con el horizonte, y al caer la tarde, la luz del sol tiñe el mar de tonos cálidos que reflejan el espíritu mediterráneo de Valencia. La Marina de Valencia es uno de esos lugares donde el mar y la ciudad se encuentran de forma perfecta. El antiguo puerto se transformó en un espacio moderno y abierto, lleno de vida, pero con un ambiente relajado. Caminar por sus paseos amplios permite sentir la brisa marina, ver los veleros amarrados y escuchar el sonido constante del agua golpeando suavemente contra los muelles. Lo que más llama la atención es la amplitud del lugar. A un lado, los antiguos tinglados y almacenes portuarios conservan la esencia industrial del pasado. Al otro, los nuevos edificios, como el Vélez Events, aportan un toque contemporáneo, con sus líneas limpias y terrazas que miran hacia el mar. Esa mezcla de historia y modernidad le da a la marina un carácter muy propio. Durante el día, la luz del sol lo inunda todo. Los reflejos del agua cambian de color a lo largo del día, desde el azul intenso de la mañana hasta los tonos dorados del atardecer. Es un sitio ideal para pasear, hacer fotos o simplemente detenerse a mirar los barcos que entran y salen del puerto deportivo. La marina representa muy bien el espíritu de Valencia, abierta, luminosa y conectada con el mar. Es un espacio que invita a moverse sin prisa, a disfrutar del paisaje y a recordar que esta ciudad siempre ha vivido mirando hacia el Mediterráneo. El parque de cabecera es el punto donde comienza el antiguo cauce del Turia. Es un espacio amplio, con lagos, senderos y colinas suaves que invitan a caminar con calma.
El agua, los patos y la vegetación crean un ambiente tranquilo, ideal para descansar o disfrutar del atardecer. Desde sus miradores se obtienen vistas panorámicas del parque y de la ciudad, en un entorno verde que parece desconectado del bullicio urbano. El Palmar y la Albufera son el lado más tranquilo y natural de Valencia. A pocos kilómetros del centro, el paisaje cambia por completo, los edificios dejan paso a los arrozales, los canales y el silencio del humedal. El Palmar conserva su esencia rural, con casas bajas y calles que bordean el agua. Es un lugar donde aún se respira la vida ligada al cultivo y la pesca, lejos del ritmo urbano. La Albufera, con su gran lago rodeado de vegetación, es refugio de aves y uno de los espacios naturales más bellos del Mediterráneo. Al atardecer, el cielo se tiñe de tonos dorados y el reflejo sobre el agua crea una calma difícil de olvidar. Visitarla es desconectar por completo y entender otra cara de Valencia, más serena y conectada con la naturaleza. Y así termina este recorrido por Valencia, una ciudad que mezcla historia, modernidad y naturaleza con una energía única. Cada rincón tiene su ritmo, su luz y su manera de contar el Mediterráneo. Si algo deja este viaje, es la sensación de que aquí siempre hay algo nuevo por descubrir, incluso cuando crees haberlo visto todo.